Estoy leyendo Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hermano, la enseñanza es clara. Si usted y yo nos apartamos de Dios, vamos a empezar a sufrir derrota tras derrota tras derrota. Dime cuántas victorias estás teniendo y te diré, porque estás alineado a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Dime cuántos fracasos has tenido y te voy a decir la neta del planeta: usted ha dejado a Jehová y a sus mandamientos. Si usted quiere más victorias este año, ¿qué tiene que hacer? Alinearse con Dios. ¿Por qué estaba pasando esto? Lea conmigo un poquito más para atrás, versículo 6 del libro de Jueces capítulo 2, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pobres de aquellos que no han visto un milagro en su vida. Pobres de aquellos que no han conocido el poder de Dios y que no les ha sido revelada la realidad de Dios. Porque esta generación que se levantó después de Josué no conocían a Dios. Solamente de oídas lo habían oído. Si sabe Dios, a pesar de ver sus milagros, así hay gente que son bien dura de corazón y no se rinde. Pues ahora imagínese una generación que ya no sabía nada, no conocían ni siquiera cómo habían llegado ahí. O sea, fueron niños que nacieron y simplemente dijeron: ¿yo qué hago aquí? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Y yo por qué estoy acá? Se perdieron las costumbres de recordarles de dónde los había sacado el Señor. Habían salido de Egipto, habían salido con mano fuerte, el mar se había abierto, y eso había que estarlo recordando constantemente. Y la generación que se murió falló en recordarle a esa generación de dónde Dios los había sacado. ¿Quieres que tus hijos se pierdan? Deja de testificar de dónde Dios te sacó. ¿Quieres que tu hijo repita la historia que tú has caminado? Deja de testificar lo que Dios ha hecho contigo. Porque a veces los niños crecen y creen que todo lo que tienes es, pues que es normal, ¿no? No, tú tienes que sentarte de vez en cuando y repetírselos una y otra vez. Tienes que decir: no, mijito, estamos en la casa del Señor y asistimos a una congregación porque yo estaba mal, estaba perdido, yo no tenía rumbo ni destino, pero Dios me salvó, Dios me sacó los demonios, Dios hizo que me uniera a tu mamá, Dios hizo que formáramos una familia, y gracias a Dios es que tenemos lo que tenemos y somos los que somos, para la gloria de Dios. Si fallamos en recordar a la generación que viene lo que Dios hace y es, esa generación se va a perder. Por eso, cuando esa generación que no conocía, dice la Escritura, que esa generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, se les hizo fácil empezar a adorar a otros dioses, a los Baales, a Astoret, y eso les trajo ¿qué? La ira de Dios.